¿Cuántas veces hemos oído hablar de la palabra intereses? Los cargos por intereses, los gastos por intereses, los intereses que nos van a cobrar por la hipoteca o los intereses que tenemos que pagar al banco, etcétera. Bueno, pues para el día de hoy, para el final de este video, ustedes tendrán una definición clara de todos estos conceptos y además sabrán cómo se calculan. Como siempre, soy Carlos Garcés y estoy aquí para ayudarles a maximizar el valor de su patrimonio. Entonces, en el día de hoy estaremos hablando de lo que es el concepto de interés. Antes de empezar, debemos aclarar que en finanzas, cuando se habla de intereses, se hablan de dos tipos de intereses. Está el interés simple y el interés compuesto. En el día de hoy, el episodio de hoy estará dedicado a lo que es el interés simple. Entonces, ¿qué cosa es el interés en sí? El interés no es más que el costo de utilizar dinero que no es de nosotros, dinero ajeno. Es decir, cuando el banco te presta dinero, tú tienes que pagar intereses. ¿Por qué? Porque estás utilizando un dinero que no es tuyo. Cuando tú das dinero en algún lugar a alguien, a una institución financiera, a la que sea, y tú ves que te pagan intereses, es porque esa institución está utilizando tu dinero. Entonces, como concepto, el interés es una cantidad de dinero que hay que pagar por utilizar dinero ajeno. Ese es el costo de utilizar dinero ajeno. Ese es básicamente el concepto de interés. Entonces, vamos a pasar a lo que es el tema de hoy que nos ocupa, que es el interés simple. Ya sabemos que hay dos tipos de interés, el simple y el compuesto. Pero para entender el compuesto debemos empezar por el simple. Así que hoy vamos a entender qué cosa es el interés simple. Antes de empezar, quiero que quede claro una cosa. Donde quiera que nosotros tengamos que pagar intereses o nos paguen intereses a nosotros, es porque hay dos componentes. Un componente que se llama el principal, que fue la suma inicial o capital inicial o valor inicial que nos prestaron o que prestamos nosotros, y está los intereses. Esos dos componentes juntos al final da el valor total que hay que pagar o el valor total que nos van a pagar a nosotros. Pero cuando se separan los dos, está el principal e intereses. Entonces, ¿qué significa interés simple? Interés simple significa que la tasa de interés que se esté aplicando solamente se va a aplicar al principal, única y exclusivamente al principal. Nunca se va a aplicar a los intereses ya ganados durante el tiempo. Ese es el concepto exacto de interés simple. ¿Dónde es que nosotros podemos ver esto en la vida real, en la práctica, en la vida cotidiana de nosotros? Pues bien, eso lo vemos en los bonos. Los bonos son una modalidad de préstamo que utiliza el gobierno, utilizan algunas corporaciones. Lo vemos también en los certificados de depósito de los bancos. Lo vemos en los financiamientos, los créditos que dan algunas tiendas. Cuando uno va a comprar y te dicen, puedes pagarlo a crédito. Ese tipo de crédito generalmente también lo que se aplica es interés simple. Y también en algunos préstamos de los carros también se aplica interés simple. Incluso muchas hipotecas también lo que aplican es interés simple. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto de la práctica real y cómo se calcula. Después de esto ustedes van a tener una claridad exacta de qué significa el interés simple y cómo se calcula. Vamos a verlo. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a utilizar hoy es un ejemplo relacionado con los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son una modalidad de préstamo que utiliza tanto el gobierno como muchas corporaciones. Ellos emiten bonos, el público o quien sea se los compra y de esa forma esas entidades están adquiriendo deuda con las personas que compraron los bonos. ¿Cómo funciona? Veamos este ejemplo. Por ejemplo, imaginen que una corporación o el gobierno emite un bono con el valor nominal de $1,000. Este número que se ven aquí, 1,000. Eso es el principal. Es decir, el valor nominal del bono es el principal, es la cantidad de dinero que nosotros vamos a dar y a pagar ahora en este instante a la compañía o al gobierno, y entonces el gobierno se compromete con nosotros a pagarnos en una X cantidad de años, a devolvernos ese dinero, que en este caso pusimos 5 años, y además de eso nos van a pagar intereses con una tasa del 7%. Entonces, como estamos hablando de interés simple, siempre esta tasa de interés se va a aplicar al principal. ¿Qué significa eso? Que decimos el 7% de 1,000 año por año, porque es anual. Entonces, 7% de 1,000, ¿cuánto da? Da 70. Para que quede claro, si alguien tiene dudas, es 1,000, lo multiplican por 0.07 y eso les va a dar 70. ¿Ya? Entonces, cada año el interés que se va a calcular da $70. Ese es el interés anual que vamos a ganar en 5 años por haberle prestado dinero al gobierno o a una corporación. Entonces, tenemos ahí. ¿Cuánto va a ser el interés total que hemos ganado en 5 años? $350.
y a la misma vez, al final del quinto año, o sea, 350 es la suma de 70, 5 veces, 70 por 5 a 350. Y a la misma vez, al final del quinto año, el compromiso de la compañía era devolvernos a nosotros esos $1000 que le habíamos prestado. ¿Qué significa? Que va a haber un total entonces de 1350. Si nosotros prestamos 1000 y nos devuelven al final 1350. Esos 1350 es principal más intereses. Principal 1000 más 350 de intereses. Pero los pagos van a ser semestrales, es decir, van a ser cada 6 meses. ¿Qué significa eso? Que entonces decimos el 70, que es anual, lo dividimos entre 2 y va a dar que cada 6 meses cobramos 35. Es sencillo. Los bonos normalmente se pagan cada 6 meses. Es decir, en este ejemplo, fíjense qué fácil es todo. La tasa de interés, 7%, se multiplica por el principal. O sea, se calcula el interés principal y la tasa de interés. Va a dar un número, ese va a ser siempre el interés, va a ser fijo. No importa la cantidad de años, siempre va a ser ese el interés. Se va calculando año por año y al final va a dar un total y te devuelven principal con los intereses que quedaran pendientes. Ese es el concepto de interés simple. Ahora, ya en este instante ustedes saben cómo se calcula. Ya ustedes en este instante lo comprendieron, ya lo saben. Ahora, si quien quiera profundizar un poquitico más en cuanto a la fórmula, vamos a verlo un momentito. Les voy a mostrar cómo se ve esto en la fórmula ya de manera matemática. Entonces, todo lo que acabamos de ver en la tabla anterior, donde lo hicimos de una manera práctica, de una manera sencilla, sin utilizar ningún tipo de fórmula, solamente razonando y entendiendo, ahora lo vamos a llevar a lo que son las fórmulas, para aquellos que realmente se interesen por eso. Pues bien, ¿en qué consiste? Sabemos ya que el cálculo del interés simple es principal y la tasa de interés. ¿Sí? Entonces tenemos interés es igual principal por la tasa de interés por el tiempo, la cantidad de años. Si lo vemos esto con los números, decimos aquí, vamos a poner la fórmula aquí, así, esta fórmula aquí, tenemos que el principal, que es 1000, por la tasa, que es 7%, en este caso siempre la tenemos que expresar de manera decimal, y decimos 0.07 por el tiempo, que en este caso son 5 años. Eso cuando lo calculamos nos da 350. Ese fue el interés total en los 5 años. Igual a como lo vimos ahorita. Ahora, si quisiéramos saber cuál es el interés en un solo año, pues decimos entonces que el interés en un solo año es igual al principal por la tasa. Porque podemos decir que en este caso T es igual a 1, que es un año. Entonces decimos 1000 por 0.07 y eso da los $70 que se acumulan cada año. ¿Entiendes? Ahora, teniendo esto, vamos a aplicar entonces para saber cómo se calcula el valor total. En finanzas, casi siempre cuando hablamos de valores, siempre nos estamos refiriendo o del presente hacia el futuro o del futuro hacia el presente. Casi siempre es así. Entonces, en este caso vamos a ir del presente al futuro. O sea, ahora hicimos el contrato de préstamo, dentro de 5 años, ¿cuánto es que al final hemos cobrado? Vamos a cobrar los 1000 de principal más todos los intereses. Entonces tenemos que el valor futuro es igual al principal más los intereses. Tenemos que entonces principal más, y aquí donde están los intereses, está ahí, lo sustituimos, en vez de la I ponemos este componente que está aquí, son los componentes de la fórmula, y decimos de nuevo principal por la tasa por el tiempo. Y simplificamos la fórmula y decimos que es principal, factor común porque está la B repetida, y decimos 1 más la tasa por el tiempo. Y esta es la fórmula del valor total futuro que vamos a recibir nosotros. Entonces, ¿cómo sería aquí? Llevándolo al número, sería los 1000, 1 más 0.07 por 5, lo cual sería 1000, 1 más 0.35, o sea, 1000
por 1.35 y eso da un valor futuro de 1.350. ¿Entendió? Es decir, al final del periodo vamos a recuperar los 1.000 más los 350 que ganamos por concepto de intereses por haber prestado dinero. Pues bien, amigos, ya ha llegado este momento, ya ustedes tienen una idea completamente clara de qué cosa es el interés simple. Ya saben qué cosa es, además de eso saben cómo se calcula. Ya saben cómo calcularlo de manera lógica, de manera no matemática, es decir, no aplicando ningún tipo de fórmula, sencillamente razonando la cuestión. Ya saben ya que es algo que está relacionado siempre con una tasa de interés que se aplica al principal, porque cada año el interés siempre va a ser la misma cantidad y que al final del periodo siempre habrá una suma total que será el principal más los intereses. Ese es el concepto al final de todo. O sea, el interés es la cantidad de dinero que hay que pagar por utilizar dinero que no es nuestro, dinero ajeno para el que sea. Entonces, ya en este punto, como siempre, les quiero decir, si tienen alguna duda, alguna cosa que me quieran preguntar específica, pues bueno, me la dejan en los comentarios o se comunican ahí donde está mi información de contacto. Siempre recuerden, si el video les ha gustado o lo consideran útil, pues compártanlo, den like, suscríbanse y toquen la campanita. Y además de eso, entonces amigos, bueno, los quiero como siempre. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.